Saludos estimados jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema número 5, segunda parte, la evolución, origen de las especies. Teoría de la evolución por la selección natural. Después de más de un siglo del famoso libro de Darwin titulado El origen de las especies, esta teoría sigue constituyendo un fundamento muy importante dentro de los estudios de la evolución orgánica. La teoría moderna de la evolución concibe esta disciplina tal como la captó Darwin e implica dos factores, que estos factores son la variación y la selección natural. En cuanto a la variación, se dice que proporciona la materia prima para la evolución. La selección natural, es decir, trata sobre la reproducción diferencial que modifica y moldea la materia prima. Esta teoría de la selección natural por Charles Darwin y Wallace se asienta en tres fundamentales observaciones y dos conclusiones derivadas de dichas observaciones. Esta primera observación dice que cada especie tiende a multiplicarse en progresión geométrica, siempre y cuando las presiones ambientales no se lo impidan. Vamos a imaginarnos una manada de caballos, podría ser un ejemplo, una manada de caballos silvestres que cuentan con un suficiente potencial reproductor para cuadruplicar su número en 2 años y multiplicarlo por 8 y así sucesivamente. Para que esto pueda suceder, esta manada de caballos debe contar con las condiciones ambientales correctas para que esto pueda suceder. Cuando hablamos de condiciones ambientales, nos referimos al clima, el territorio o el espacio y los alimentos, la alimentación para estos animales. Debe crearse el escenario ambiental perfecto para que esta manada de caballos pueda prosperar. También tenemos la segunda observación, que esta segunda observación dice que en condiciones normales y naturales se producen frecuentes fluctuaciones. El número de individuos en una población, ya sea animal o vegetal, permanece casi constante durante largos periodos de tiempo. La conclusión de estas dos primeras observaciones dice lo siguiente: no todas las células reproductivas, como los óvulos o los espermatozoides, en el caso de los animales, se van a transformar en cigote. No todos los cigotes nacerán y llegarán a estado adulto, y no todos los adultos podrán sobrevivir o reproducirse, dado que nacen más organismos de los que logran sobrevivir. Esto quiere decir que en una manada seguimos con la manada de caballos. Tenemos nuestra manada de caballos. Salen todas las hembras embarazadas. Nacen 10 potrillos. De 10 potrillos que nacen, 5 o hasta menos son los que logran sobrevivir. Y de allí, de esos 5 que sobreviven, como 2 o inclusive 1 llega en la edad adulta y podrá tener la oportunidad de reproducirse. Teniendo en cuenta que solo los más aptos podrán sobrevivir, los que se adapten a su medio ambiente. Tenemos una tercera observación que dice lo siguiente: los individuos de cada especie, tanto animal como las plantas, no son exactamente iguales, difieren en pequeños detalles, existen considerables variaciones individuales y algunas pueden ser heredadas. ¿Qué conclusión sacamos de esta observación? Que en la lucha por la vida, los individuos dotados de variaciones que les favorecen tendrán ventajas competitivas sobre los demás. Sobrevivirán en mayor número que los más favorecidos que los no favorecidos. Con esas variaciones y en consecuencia podrán producir un mayor número de descendientes. Los organismos más aptos darán origen a nuevas generaciones y de este modo las variaciones útiles se transmitirán a las generaciones subsiguientes. Según lo que dice Darwin y Wallace, ellos sostienen que a medida que el medio ambiente se modifica, en los seres vivos irán apareciendo nuevas variaciones. Cuando ellos hablan de estas nuevas variaciones, esto se le llama como el proceso de adaptación. Los seres vivos tenemos la necesidad de adaptarnos a nuestro medio ambiente para poder sobrevivir. ¿Qué va a pasar con aquellos individuos que no logran adaptarse a su medio ambiente? Lamentablemente van a morir. Solamente van a sobrevivir aquellos más aptos,
los que se puedan adaptar al medio ambiente. Las variaciones individuales útiles se transmiten y se refuerzan por herencia. Se acumulan de generación en generación y llegan a producir nuevas formas y nuevas especies más aptas para el medio ambiente. El principal factor de la variación de una especie es la selección natural. La lucha contra el medio conduce a la supervivencia de los más aptos. En uno de los libros del origen, en cuanto a los libros del origen de las especies de Darwin, ahí no hace referencia directa en qué lugar ocupa el ser humano dentro de la evolución. Pero 12 años después, Darwin publicó un libro que se titulaba La descendencia del hombre, que constituye un aporte sobre la evolución de la especie humana. Uno de los puntos débiles de las afirmaciones de Charles Darwin radica en que en ese momento él desconocía sobre la existencia de las leyes de la genética y las leyes mendelianas. Por otra parte, la citología, que es el estudio de las células, no había revelado aún la división celular. Entonces vemos en esta parte de la teoría de Darwin y de Wallace que hacen hincapié y énfasis en lo que es la adaptación, las variaciones, de cómo una especie debe hacer una especie para poder reproducirse de manera óptima y el gran impacto, ya sea positivo o negativo, que tiene el medio ambiente dentro de una población. Adaptación y evolución. Cualquier característica que sea ventajosa en un organismo o población en particular se denomina adaptación. Por ejemplo, los pulmones en los vertebrados de tierra hace posible el intercambio entre los organismos y el aire y constituye una adaptación para la vida terrestre. El proceso de adaptación determina la adquisición de los caracteres adaptados a través de la interacción y las fuerzas evolutivas con el medio ambiente y por los hábitos alimenticios y con las interrelaciones que se establecen entre las distintas especies. Cabe destacar que todos los organismos están adaptados maravillosamente para su existencia sobre la Tierra y cada especie exhibe una serie de adaptaciones generales y específicas para poder vivir en un medio ambiente determinado. Entonces podemos observar un ejemplo de todos estos organismos que están adaptados en un ambiente determinado. Tenemos el ejemplo del oso polar. El oso polar es un tipo de oso que vive en un ambiente un poco hostil, que sería en el Polo Norte, donde hay bajas temperaturas y donde hay escasez de alimentos. El oso polar, a diferencia de otros osos, él tiene un pelaje de color blanco. Ese es ya el primer signo de adaptación a su medio ambiente, porque como casi todo el ambiente es blanco por el hielo en el Polo Norte, el hecho de que él tenga el pelaje blanco le sirve como camuflaje y de esta manera sus presas no lo pueden ver fácilmente. El oso polar ha desarrollado también la habilidad de nadar. Un oso que nada fácilmente y se ha adaptado a todas las presas que ahí habitan, como las focas, pingüinos, peces, inclusive un tipo de ballenas. Entonces vemos que el oso polar es uno de los animales o de las especies que ha desarrollado una adaptación a su medio ambiente. La adaptación no produce en sí cambio genético. No obstante, una vez que el cambio se ha originado, actúa estimulando algunos genes con preferencia sobre otros. La adaptación es una variación heredada o una combinación de características heredadas que aumentan las probabilidades del organismo para sobrevivir y reproducirse en un determinado ambiente. Tenemos el ejemplo de Inglaterra de un fenómeno llamado melanismo industrial. Este fenómeno se reflejó en la polilla, una polilla de nombre científico Biston betuleria. Esta polilla originalmente es de color claro. ¿Pero qué pasó con esta polilla? Bueno, que este impacto industrial en Inglaterra llenó de hollín. El hollín es una sustancia que sale de las industrias y contaminó los árboles, las rocas y los demás elementos del paisaje. Este tipo de polilla
cambió su color claro a un color oscuro. ¿Por qué? Porque ella tuvo que adaptarse a su medio ambiente, lo cual le permitió poder ser menos visible ante sus depredadores. Si ella se hubiese quedado de color claro y no se hubiese adaptado en el medio ambiente donde está desarrollándose, donde vive, ella hubiese sido una presa fácil para las aves en este caso. Entonces ella, para poder sobrevivir, tuvo que adaptarse y cambiar el color. A continuación deben responder las siguientes actividades en sus cuadernos. Pregunta número 1. ¿Qué observó Darwin en las Islas Galápagos sobre los pájaros pinzones? Número 2. ¿Cuál fue la conclusión de la tercera observación que realizó Darwin y Wallace? Número 3. ¿En qué consiste la adaptación y evolución? Bueno, jóvenes, nos vemos en un próximo encuentro.